el Señor quiere que perdones a esa persona. Y a lo mejor usted me quiere decir, Juana, es que usted no conoce lo que esa persona me hizo a mí. Usted no conoce lo que ese grupo de personas me hicieron a mí. Y en parte eso es cierto, no lo conozco, pero lo que sí conozco es mi historia y la quiero compartir con usted. Cuando yo tenía de 8 a 10 años, en mi casa vivía una persona que me cuidaba a mí y a mi hermana. Y resulta que esta persona me agredió físicamente durante 3 años. En algún momento llegué a tener una cicatriz en mi espalda de cuando esta persona me empuja y pego con el filo del desayunador del comedor. Y 3 años pasaron de golpe tras golpe tras golpe, hasta que esta persona un día decide irse de mi casa. Resulta que estoy en la secundaria años después y recuerdo que un compañero dijo, claro, yo recuerdo cuando iba a la casa de Jona y esta persona lo agredía a él. Y en ese preciso momento yo sentí mucha vergüenza. Y me cuestioné a mí mismo y dije, Jona, ¿por qué nunca te defendiste? ¿Por qué nunca peleaste? Cuando realmente era tan solo un niño, no me podía defender. Eh, Pasan los años y estoy ya de adulto en terapia, sanando porque me había convertido en una persona muy violenta. Era una persona agresiva, tosca, aparentaba no serlo, pero los que verdaderamente estaban alrededor mío sabían que era agresivo. Tuve muchos problemas por peleas en las que estuve, en las que participé. A la mínima que una persona me veía mal, ya quería irme de golpes con esta persona. Y sumarle a eso, había desarrollado una adicción a la pornografía que era muy dura. Y estoy en terapia y contándole todo esto a la psicóloga. Y esta me pregunta, bueno, cuéntame un poco de tu historia. Boom, inmediatamente recuerdo que lo que esta persona me había hecho, en ese entonces ni siquiera sabía que eso había sido considerado abuso. Además que esta persona me vio desnudo muchas veces. Y todo empezaba a hacer sentido porque a veces era tan inseguro, porque a veces era tan violento, porque luchaba tan fuertemente con la adicción con la que luchaba muy fuerte en ese entonces. Y fue ahí donde escuché el llamado muy puntual de Dios y es, Jona, tienes que perdonar a esta persona. Y quiero compartir con usted dos versículos clave que me ayudaron a mí a dejar a esta persona ir y perdonarla. El primer versículo lo encontramos en Mateo 6, versículo 14 y 15, y dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y el otro versículo que me ayudó mucho está en Colosenses 3, 13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Lo repito, así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes a otros. Me empiezo a dar cuenta que por mucho tiempo asumí el rol de la víctima y conforme empiezo a sanar esta área en mi vida, me empiezo a dar cuenta que yo no solo fui una víctima, sino también fui el que le causó daño a muchas personas en el camino. Así como el Señor me perdonó a mí, entendí que también debía perdonar a los que me habían hecho daño a mí. Pero lo más valioso que entendí fue que eh, yo no fui responsable por lo que esta persona me hizo a mí, pero sí fui responsable por no haberle puesto un alto, por no haber sanado antes, y soy responsable por las personas a las que herí, así como el Señor me perdonó a mí. Debía perdonar a esta persona. ¿Quién era yo para no darle perdón a esta persona? Así como Dios me dio perdón a mí. Y entendí que yo no era nadie, no era un ser superior o alguien superior para no perdonar a esta persona. No conozco su historia. Lo que sí le puedo decir es que toda mi vida considerablemente mejoró cuando dejé ir a esas personas que me hicieron daño. Recuerdo que estoy hablando con un amigo que tenía mucho de no ver
que conoce mi historia, que conoce a personas a las que les hice daño en su momento y tenía mucho no verlo y hasta sentí un poco de vergüenza hablar con él. Y, y le dije, mira, sí, bueno, teníamos mucho no verte desde que pasó lo que pasó. Y él me dijo algo que fue muy bonito. Fue, Jona, el Señor perdona. No conozco su historia, lo digo una vez más. Lo que sí le puedo invitar a hacer es, perdone, así como el Señor lo perdonó a usted. Que Dios lo bendiga. Chao.